¿Cómo están, queridos estudiantes? Vamos a iniciar la clase con un tema por demás interesante y que es de actualidad. Vamos a ver la Constitución Política del Estado Plurinacional y estructura de la Constitución Política del Estado. ¿Ya? Soy la profesora Melba Surbiusín, maestra del área. Y tenemos la estructura de la Constitución Política del Estado y vamos a ver las 5 partes importantes relacionadas a esta estructura de la nueva Constitución Política del Estado, que es una carta magna, es la que rige, norma la vida de los ciudadanos y ciudadanas bolivianos. En la primera parte vamos a ver las bases fundamentales del Estado, o sea, en qué se basa el Estado, los derechos que tiene, los deberes y las garantías. En la segunda parte, la estructura y organización del Estado, cómo está organizado, cómo está estructurado. En la tercera parte, la organización territorial del Estado, o sea, territorialmente, o sea, los departamentos, las provincias, etcétera, cómo han sido organizados en el Estado. En la cuarta parte, la estructura y organización, o sea, cómo está conformado, ¿ya? El aspecto económico del Estado. En la quinta parte, la jerarquía normativa y reforma de la Constitución. Vamos a ver ahora la promulgación de la Constitución Política del Estado en el Estado plurinacional. El pueblo boliviano, a través del referéndum del 22 de enero de 2009, ha aprobado la Constitución Política del Estado. El Congreso Nacional Constituyente, el 15 de diciembre de 2007, con los ajustes establecidos por el Honorable Congreso Nacional. El modelo de Estado dice lo siguiente: Bolivia se constituye en un Estado unitario, social, de derecho plurinacional. Ya les he hablado de la diversidad de naciones. Comunitario, inspirado en las luchas del pasado. Sublevación indígena, anticolonial. Luego, dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal, por un derecho plurinacional, comunitario, que integra y articula los propósitos de avanzar hacia una Bolivia democrática, productiva, portadora de la paz, con libre autodeterminación. Vamos a ver ahora los artículos. En el artículo 1 de la Constitución Política del Estado, Bolivia se constituye en un Estado unitario, social de derecho, plurinacional, comunitario, libre, basado en el respeto e igualdad entre todos, autonómico y descentralizado, independiente, porque es independiente, democrático, intercultural, ¿ya? Con principios de soberanía. ¿Y a qué quiere decir todo aquello, todas estas definiciones que tiene el artículo primero? Quiere decir que es un derecho plurinacional, porque cada una de las naciones que tiene Bolivia, ¿ya? Lo ha constituido para trabajar en un Estado unitario, con un derecho plurinacional, porque cada una de las naciones tiene el mismo derecho. Comunitario, porque trabajan en comunidad. Libre, y es libre, basado en el respeto e igualdad entre todos. Autonómico, porque al mismo tiempo que son parte de Bolivia, también tienen autodeterminación propia. Y descentralizado, porque ya no está el centralismo, sino que en cada nación, en cada departamento, en cada pueblo originario, etcétera, en cada provincia, funciona como algo descentralizado. Es decir, que cualquier situación la defienden
y las solucionan dentro de cada departamento o de cada territorio. Democrático, ¿por qué? Porque es el gobierno que trabaja demos pueblo con democracia. Intercultural, es decir, en una relación de persona a persona intercultural, de un intercambio de culturas, con principios de soberanía. Se funda en la pluralidad, ¿ya? Y pluralismo político, es decir, pluralidad, varios, diversos, ¿no? Y el pluralismo de la misma manera. Pluralismo económico, pluralismo jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso integrador del país. El artículo 2, dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos, se garantiza su libre determinación, es decir, que ellos toman sus determinaciones en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura. Estamos hablando de cada uno de los pueblos originarios y de cada uno de los departamentos. La nación boliviana está conformada por la totalidad de bolivianos y bolivianas. Es verdad, todos, ambos, tanto de la ciudad como del área dispersa, son bolivianos y bolivianas, todos con los mismos derechos. Continuamos con el artículo 4, donde dice: se respeta y garantiza la libertad de religión. Es decir, no importa que unos puedan ser de alguna otra religión, igual hay el mismo respeto para toda la libertad de cultos. El artículo 5 dice: son idiomas oficiales del Estado el castellano y más 36 lenguas originarias que tenemos en Bolivia. Así, por ejemplo, tenemos el aymara, ayoreo, canichana, movima, sirionó, tapieté, cabimeño, mojeño trinitario, movima ignaciano, quechua, toromona, tacana, uruchipaya, samuco, etcétera, etcétera, etcétera. Estos idiomas oficiales del Estado se encuentran dispersos en todo Bolivia. Tenemos en el Beni, en Santa Cruz, en Chuquisaca, en fin, en cada uno de los departamentos tenemos estas distribuidas las lenguas, las 36 lenguas originarias. En el artículo 8 el Estado asume y promueve como principio ético-moral las frases que dicen: Amasúa, no seas ladrón; Amayuya, no seas mentiroso; Amaqueya, no seas flojo. Luego, Sumacamaña, que es el vivir bien; Ñandereco, vida armoniosa, es el significado; Tecocabi, vida buena; y Bimaraí, tierra sin mal; y Capacñán, que significa camino o vida noble. El Estado se sustenta en valores de unidad, equidad, igualdad, inclusión, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, ¿ya? Armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género. En la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de productos y bienes sociales. ¿Ya? Entonces, en el Estado se sustentan los valores de unidad, equidad, etc. Todos esos valores debemos cumplirlas porque está dentro del Estado y dentro de la Constitución Política del Estado. El artículo 11 indica que el Estado plurinacional adopta para su gobierno la forma democrática, participativa, representativa y comunitaria. Ahora vemos los derechos fundamentales y garantías.
Los derechos, según la Constitución Política del Estado, son inviolables, universales, es decir, para todos, interdependientes, unos dependen de otros, indivisibles, es decir, que no se dividen, y progresivos, que van en constante desarrollo y cambio. Derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son la vida. Todos tenemos derecho a la vida. El agua, la alimentación, de la misma manera. Todos tenemos derecho. Servicios básicos. Luego, derechos civiles y políticos. Unos como ciudadanos y otros como actores políticos, ya sea en instituciones nacionales, departamentales, etc. Los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, ya con su sigla NIPIOCS. Estos derechos de las naciones también están dentro de la Constitución, ya, y se debe respetar. Derechos sociales y económicos. Estos derechos que son fundamentales es un derecho al medio ambiente, por ejemplo, a la salud, a la seguridad social, al trabajo, al empleo, a la propiedad, a la niñez, adolescencia y juventud. Todos y cada uno de los bolivianos tenemos derechos sociales y económicos. En el artículo 12 indica órganos del poder público. ¿Y qué órganos funcionan dentro de este poder público? Es decir, para todos, que dentro del gobierno. Tenemos el órgano legislativo, que está conformado por 166 asambleístas, 36 senadores, 130 diputados. Dentro estos 130 diputados están 70 uninominales, 63 plurinominales y 7 especiales, de acuerdo al artículo 146. El órgano ejecutivo está encabezado por el presidente del Estado plurinacional, vicepresidente y ministros. 166 ministros. Reelección mayoritaria absoluta. Dentro del órgano judicial y tribunal constitucional, máximo tribunal es el Tribunal Supremo con magistrados. Luego vamos a ver las funciones estatales, la de control, defensa de la sociedad y la defensa del Estado. Luego vemos los derechos y garantías que brinda a la ciudadanía de bolivianos y bolivianas. En el artículo 17 indica: toda persona tiene derecho a la educación en todos los niveles, de manera universal, es decir, para todos. Cuando hablo de una manera universal, para todos, productiva, integral, gratuita e intercultural, sin discriminación alguna. El artículo 18 habla en el acápite 1, todas las personas tienen derecho a la salud. En el 2, el Estado garantiza toda inclusión y el acceso a la salud de todas las personas sin exclusión ni discriminación alguna. El sistema de salud será universal, gratuito, equitativo, intracultural, intercultural. Intracultural es dentro de uno mismo, a través del origen de nuestra cultura. Y intercultural es el intercambio, interrelación entre la sociedad, entre las personas, entre unos y otros. Participativo con calidez y control social. El artículo 19 dice: toda persona tiene derecho a un hábitat y vivienda adecuada que dignifique la vida familiar y comunitaria. Y en el punto 2 dice: el Estado, en todos sus niveles de gobierno, promoverá planes de vivienda de interés social mediante sistemas adecuados
de financiamiento, basándose en los principios de solidaridad y equidad. Es decir, que todos pueden acceder a la vivienda de interés social, con financiamiento, ¿no? Vamos a ver ahora los órganos de control de defensa y seguridad. Tenemos la Contraloría General del Estado, ¿ya? Cuya función es controlar, como su nombre indica, control de las entidades públicas. Luego, Defensor del Pueblo. Vela por los derechos humanos. El Ministerio Público defiende la legalidad e intereses generales de la sociedad. Fiscal General, fiscales departamentales, fiscales de materia penal y civil. Son las autoridades del Ministerio Público. Luego vemos la Procuraduría General del Estado. Defienden los intereses patrimoniales y públicos. Luego viene el control social, que es la participación del pueblo en decisiones públicas. Las Fuerzas Armadas son parte también de los órganos de control, defensa y seguridad. Las Fuerzas Armadas están el Ejército, la Fuerza Aérea, la Fuerza Armada, defiende la seguridad del Estado, el Consejo Supremo del Estado. Luego vemos otro órgano importante, la policía, defiende la sociedad y conserva el orden, no delibera, no tiene participación política partidaria. Luego vemos la educación, interculturalidad y derechos culturales. En el artículo 77 de la Constitución Política del Estado, la educación constituye una función suprema y primera responsabilidad del Estado, que tiene la obligación de sostenerla, garantizarla y gestionarla. Entonces es obligación del Estado la educación. El Estado, en el punto 2, dice, el Estado y la sociedad tienen intuición plena sobre el sistema educativo plurinacional, SEP. Luego, está conformado por el subsistema de educación regular, el subsistema de educación alternativa especial y el subsistema de educación superior profesional. Estos subsistemas pertenecen al sistema educativo plurinacional. Desarrolla sus procesos sobre la base de la armonía y coordinación entre los tres subsistemas. Finalmente, el tercer punto dice, el subsistema educativo estará compuesto por instituciones educativas, escuelas fiscales, escuelas privadas y escuelas de convenio. Luego pasamos a ver artículos también muy importantes que son, dentro de la Constitución Política, el artículo 78. En el punto 1 dice, la educación es unitaria. Unitaria, o sea, es una sola. No existen dos clases de educación, una sola en todo Bolivia. Pública, es pública para todos. Universal, para todos. Democrática, ¿no? Sí, o sea, sin discriminación, sin selección alguna. Participativa, todos participan. Comunitaria, descolonizadora, o sea, pensando en que tenemos que salir de la descolonización, de la colonización para llegar a una descolonización. Y de calidad. En el punto 2 dice, la educación es intracultural, también, ¿no? Intercultural y plurilingüe, es decir, si la educación se imparte en varios idiomas, porque aquí indica que es plurilingüe, o sea, en varias lenguas, en todo el sistema educativo. En el tercer punto dice, el sistema educativo se fundamenta en una educación abierta, humanística, científica, técnica, tecnológica, productiva, territorial, teórica y práctica, liberadora y revolucionaria, crítica y solidaria. Luego tenemos
El Estado garantiza la educación vocacional y la enseñanza técnica humanística para hombres y mujeres relacionadas con la vida, el trabajo y el desarrollo productivo. El artículo 79 indica que la educación fomentará el civismo, el diálogo intercultural y los valores ético-morales. Los valores incorporarán la equidad de género, es decir, respeto ya por igual a hombres y mujeres. No debe haber diferencia entre ellos. La no diferencia de roles, la no violencia y la vigencia plena de los derechos humanos. Hablaremos ahora de los artículos subsiguientes a partir del artículo 80 al 90 y diremos en forma resumida que la educación tiene un objetivo de integrar en la formación integral de las personas, ¿no? Un fortalecimiento de la conciencia social crítica en la vida y para ella. Luego, dice también que la educación contribuye al fortalecimiento de la unidad e identidad. La educación es obligatoria hasta el bachillerato, la educación fiscal es gratuita en todos los niveles. Es importante incluir a los estudios del nivel secundario, se otorgará diploma bachiller de manera gratuita. El Estado garantiza el acceso a la educación a todos, ¿no? Con la permanencia de todos los ciudadanos. Luego, apoya a los estudiantes con menos posibilidades económicas que accedan al CEP. Se estimula becas a estudiantes de excelencia, de aprovechamiento en todos los niveles del sistema educativo. El artículo 83 reconoce y garantiza la participación social comunitaria en el sistema educativo, mediante organismos en todos los niveles del Estado y en las naciones y pueblos originarios campesinos. Luego, en otro artículo indica de que el Estado tiene el deber de erradicar el analfabetismo a través de programas acordes con la realidad cultural lingüística de la población. Luego promoverá y garantizará la educación permanente de niñas, niños y adolescentes con discapacidad o talentos extraordinarios. También decimos que los centros educativos reconocerán y garantizarán la libertad de conciencia y religión. Se reconoce y respeta el funcionamiento de unidades educativas de convenio con fines de servicio social, con acceso libre y sin fines de lucro. Se respeta también el funcionamiento de unidades educativas en todos los niveles y modalidades. El seguimiento, la medición, evaluación y acreditación de la calidad educativa en todo el sistema educativo está a cargo de una institución pública técnica especializada, independiente del Ministerio del ramo. Reconoce el Estado la vigencia de los institutos de formación técnica y tecnológica en los niveles medio y superior. Es importante que se haga lectura minuciosa de cada uno de estos artículos para ver detalles y algunos que se ha obviado porque solo leyendo una y otra vez se podrá retener el contenido y poder acceder al examen de admisión. Gracias.